aspiramos a que en el país se asuman con mayor altura las investigaciones, que los medios de comunicación no seamos tan efectivos para colocar solamente las dudas, las preguntas, sino también para tender puentes, y que la justicia, las autoridades y los protagonistas de las historias que se empiezan a destapar tengan la responsabilidad de actuar en consecuencia frente y de cara al país. Una vez más estamos frente a un caso que más se parece a una novela, que más se parece a una serie de televisión que a realmente cosas que deberían ocupar al gobierno y al Estado Nacional. Ojalá pronto se investigue, pronto se resuelva y pronto se dé una información fiel a la población, que creo que se lo merece, ya que hemos decidido viralizar las imágenes, ya que hemos decidido desconfiar de unos o de otros, ya que hemos decidido enjuiciar a unos y enjuiciar a otros, ya que hemos decidido levantar nombres. Creo que hoy le toca a todas esas partes verdaderamente entregarle al país investigaciones serias y veraces. De otra manera, lamentablemente estaremos frente a un evento que una vez más se parece más a una serie de televisión o a una telenovela que un caso que nos debería ocupar y preocupar muchísimo, principalmente por involucrar a altas autoridades del país, sin censurar, sin manipular. Les invito a que veamos las cosas en claro oscuro. Soy Ángel Careaga. Comenzamos. Claro oscuro. Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Está comenzando una nueva emisión de Claro Oscuro. Acompáñenos por favor hasta la medianoche. Vamos a hacer el programa para todo el país. La agenda del día se la presentamos ahora. Acompáñenos esta noche acá en Claro Oscuro. Martín Díaz Meave va a estar con nosotros. Él es periodista, pero además es entendido en todo lo que tiene que ver con el manejo de imagen corporativa. Vamos a hablar de esta crisis que golpea al entorno político del presidente Paz Pereira. También va a estar con nosotros Eduardo Paz, director de la carrera de Sociología, y Robin Pinto, que es docente y responsable académico del régimen penitenciario. La UNSA lleva la carrera de Sociología a 6 cárceles de La Paz. También vamos a tener a Celso Franco. Él es el protagonista de 7 cajas, una película paraguaya que se ha estrenado con motivo del Bolivia Lab, pero que tiene tantas y tantas escenas, imágenes, diálogos que se parecen tanto a nuestra sociedad, que queremos un poco compartir con el protagonista de esta película, aprovechando su visita en el país. Y Luis Guzmán, cofundador del Wine Fest. Vamos a hablar del Wine Fest en La Paz, y es que los vinos de altura, los vinos que se producen en el país, son desde luego un tema del que vale la pena hablar. Así que acompáñenos por favor esta noche. El dato de la fecha, ahora. El dato tiene que ver con esto. Defensa Civil reporta más de 26,000 familias afectadas por las nevadas en 3 departamentos del país. Y es que esta vez la nevada sí que ha sido intensa en muchas regiones del país, no han sido aisladas, han sido más bien muy frecuentes, y han golpeado a muchas poblaciones, y hay no solamente ganado, sino familias afectadas. Vamos a ver los claros oscuros de la fecha ahora.
Empezamos rápidamente con lo claro. Lo claro, el gobierno pide investigar con toda rigurosidad el atentado contra Nadia Beller y sus denuncias. Y esto, desde luego, que le brinda al gobierno central una suerte de transparencia que está intentando se garantice en este caso, y más cuando tantas dudas han empezado a circular, especialmente en redes sociales. Lo oscuro. El ministro Zamora afirma que BOA está en quiebra, pero descarta su privatización. Es verdaderamente lamentable. Hoy ya no es una garantía tomar un vuelo. A veces hay gente que prefiere tomarse un bus, sí, porque al menos en bus tienes la garantía de que vas a salir. El avión a lo mejor no, y esto realmente le resta un montón de imagen y credibilidad a el transporte aéreo estatal en el país. Nos vamos a ir a un corte. Cuando hablamos de la pausa, vamos a empezar con las entrevistas. Espérennos, por favor. Claro Oscuro. Claro Oscuro. Martín Díaz Meave ha hecho una publicación en sus redes sociales que realmente nos ha parecido oportuna traerla acá para hablar extensamente de ese tema que tiene que ver con lo que proyecta un gobierno, la imagen que proyecta un gobierno, la marca que proyecta un gobierno. ¿Cuál es el título o el rótulo que le pones al gobierno de Evo Morales, al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, al gobierno o a los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro? ¿Qué marca, qué imagen te proyecta el gobierno de Rodrigo Paz Pereira? Educar para cambiar. Ahora. A ver, quiero saludar a Martín Díaz Meave. Martín, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y muchas gracias, como siempre, por el espacio en tu programa. No, lo abrimos porque de verdad tiene un alto valor didáctico y además nos ayuda en algo que nos hace mucha falta en el país, y es ver de manera crítica los temas y no solamente de manera atrincherada. Estamos acostumbrándonos a trincherarnos, polarizarnos y decidir hablar desde nuestra trinchera, y creo que tenemos que abrirnos ampliamente a los debates, y esto es lo que tú propones también, ¿no? Lo que pasa es que son tiempos de polarización, Ángel, son Sí. tiempos en los que tú dices, no me gusta tal cosa, y la gente inmediatamente interpreta que tú estás a favor de la otra. Son tiempos en los que tú dices, no comulgo con X pensamiento, y la gente escucha que estás en la otra acera. Entonces, y también te digo, son tiempos en los que de repente por el mismo miedo a la polarización, muchas personas dicen, no, prefiero no decir nada. ¿Por qué? Porque me van a ubicar en el otro lado en el otro lado, en la otra acera. Y creo que siempre hay las maneras y los espacios para ser críticos, para marcar lo que está mal. Y todo lo que está pasando, bueno, tú como periodista seguramente no debes encontrar un resquicio de tiempo para reponerte de cómo te llega una noticia tras otra de todo esto que está pasando desde hace 48 horas. Es una locura. Ahora, Martín, hacías una suerte de revisión de cómo y qué imagen o marca te dejaban los diferentes gobiernos, y creo que en esto nos ayuda un montón poderlas revisar acá en la entrevista. Por favor, ayúdanos un poquito a recapitular esto que nos compartías en tus redes sociales. A ver, lo que yo decía es que partía de nuestra marca es crisis, ¿no? De esto que trabajaron los famosos Carville y el otro, estos famosos estrategas políticos para que Gonzalo Sánchez de Lozada gane la elección del 2002, ¿no? Es decir, tu marca va a ser crisis. No vamos a hablar de los gobiernos de Mesa o de Rodríguez Belcé, que fueron sumamente fugaces, ¿no? Tal vez a Carlos Mesa lo podemos recordar con el referéndum sobre el gas,
y a Rodríguez Belcet por simplemente un periodo de transición, ¿no? De ahí yo decía, lo de Evo, la marca es la demagogia, ¿no? La demagogia porque es un discurso vacío tras otro, una mentira tras otra y un cinismo para afrontar las cosas que se le queda hasta hoy. Eso es lo que yo decía en la publicación. Ujú. Luego, sí, nobleza obliga. Ahí en los comentarios alguien me preguntó, ¿y la marca de Janine, del gobierno del que tú fuiste parte como viceministro? Y yo respondí, tal vez no lo hice en inicio como para no hablar de uno mismo, pero creo que ese gobierno fue marcado por el COVID y por el escándalo de los respiradores. Entonces, Ujú. también, como te digo, nobleza obliga. Después, Arce, la marca, fue la inoperancia, la mediocridad, decirla nos hemos quedado 5 años esperando que las cosas funcionen. Y a partir de ahí yo decía, la marca de Rodrigo Paz es la incertidumbre. Es la incertidumbre porque, oye, no sabemos, otra vez están las filas de gasolina. Es decir, otra vez no sabemos cuándo va a llegar gasolina. Durante los días de bloqueo podíamos entenderlo, ¿no? No sabemos qué pasó con las maletas diplomáticas. No sabemos quién estaba encargando la salida de esas otras maletas a Dubái. No sabemos cuándo el compañero de fórmula del presidente se va a mandar otra pachotada. O sea, no sabemos. No sabemos. Hay una incertidumbre en la gente. No sabemos qué va a pasar cuando termine el estado de excepción. Y no está bien, Ángel. Claro. No está bien. Como ciudadanos creo que estamos en todo el derecho de pedirle certezas al gobierno, de pedirle certezas, de agarrar y decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Y no es un tema menor, Ángel. Es decir, se ha desmarcado de unidad nacional, se ha desmarcado de Libre, que junto con el PDC eran las fuerzas políticas que ocuparon los primeros lugares en la elección del año pasado. Entonces, la pregunta que tiene que responder ahora, igual, por ejemplo, ayer salía el vocero presidencial a decir, no, Cerimedo nunca fue asesor, pero perdón, todo el mundo sabía que era asesor. Si faltaba más, estaba ahí la tarjeta con la que él se presentaba de asesor, un reconocimiento que le hace la policía boliviana como asesor Claro. del presidente. Entonces, tampoco está bien, Ángel. Ujú. Nos molestaba que nos mintieran y lo están volviendo a hacer. Claro. Entonces, corresponde también a nosotros como ciudadanos que preguntemos qué va a pasar Claro. ahora. Ahora, Esa es la pregunta. mi siguiente pregunta, Martín, para ti es, si tú en este momento tendrías que recomendar un algo que debe hacer urgentemente el gobierno nacional para cambiar ese rótulo de incertidumbre, ¿en qué debería trabajar? ¿En su gabinete? ¿En su entorno? ¿En la imagen que proyecta? ¿En el cómo discursa? ¿Dónde tú apoyarías el cambio urgente en este momento en el gobierno? En todo esto que acabas de mencionar, Ángel. En todo, porque el problema no es solamente de forma, es de fondo también. Eh, piensa en, piensa en el comunicado que hace Samuel Doria Medina hace un par de semanas cuando se aleja de la alianza gobernante. Piensa en el comentario que hace HCF Mansilla hace unos cuantos días, que da para pensar. Claro. ¿Mm? Ujú. Entonces, ahorita tú me dices, ¿en qué le recomendarías que haga el cambio? Me das 4 opciones, en las cuatro. Bien. En las cuatro, porque tiene que haber una... mira, no me voy a meter a hablar acerca del incidente de hace unas horas, de hace unos días, pero se necesitan certezas urgente. Claro. Se necesita saber cuándo va a llegar gasolina. Se necesita saber la ley de inversiones. Mira, ahorita hay un par de temas que son más urgentes. ¿Se va a dar finalmente el 50-50? Se va a dar la ley de inversiones, la ley antibloqueos. Mira, Ángel, yo entiendo que sectores sociales de aquí y de allá tengan espacio para protestar y entiendo que hayan motivos para la protesta, que están dados también por esta incertidumbre.
Pero ¿cómo puede ser posible que estemos discutiendo una ley antibloqueos si estamos hablando del espíritu mismo de la ley? Tu derecho comienza donde terminan, o sea, los derechos de los otros comienzan donde terminan tus derechos. No está bien bloquear porque estás perjudicando el comercio, el libre tránsito, las libertades de otras personas. Y sin embargo, se tiene que poner en tela de juicio una ley antibloqueos. ¿Por qué? Porque resulta que es lo que ocurre. Entonces, como te digo, tú me dices esas 4 cosas, yo te digo, en las 4 tiene que trabajar, en la forma de comunicar también. Porque Claro. de verdad, yo encuentro un montón de discurso vacío en las comunicaciones que nos llegan del gobierno. Es decir, 3 párrafos para decir nada. No sé, una conferencia de prensa de 12 minutos para no dejarnos nada en claro. Lo más claro que hemos tenido es el 18 de diciembre, con el famoso decreto en el que se terminaba el subsidio, se fijaba otro precio para la gasolina. Entonces, se necesitan certezas y se necesita un cambio de rumbo urgente, urgente, porque como te digo, la situación es esa. Se han alejado las 2 fuerzas más votadas junto con el PDC, se han alejado de la alianza gobernante. Está a punto de terminar el estado de excepción. Ya están los campesinos de distintas federaciones hablando de un ampliado para tomar medidas cuando termine el estado de excepción, que se ha comentado que no se va a extender. Entonces la gente necesita saber, Ángel, qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a hacer. Martín, quiero agradecerte mucho estos minutos que has compartido con nosotros y con el país. Es de alto valor, como te digo, colocar en la mesa también valoraciones y estas reflexiones como las que tú nos has compartido, porque una vez más queremos alentar el debate sano y absolutamente abierto. Te dejo un abrazo grande. Yo, como siempre, te agradezco mucho, Ángel, y si me permites así un pequeño cierre, es, es hora de ceder ciertas posiciones por el país, Sí, a quien le llegue esto. sí, Es sí. hora de ceder en las posiciones por la gobernabilidad, por la paz, por la armonía en el país. Es hora de agarrar y comenzar a sentarse a escuchar. Te digo esto a quien le llegue. Excelente. Un abrazo. Abrazo grande y buen descanso, Martín. Que estés bien. Abrazo Gracias. enorme. Gracias, Ángel. Nos vemos. Vámonos un corte. Enseguida vuelve Claro Oscuro y el cierre de Martín nos ayuda un montón para compartirles este video que tiene que ver con el orgullo. ¡Maestro! ¡Mira lo que encontré! Suéltala. ¡Llevo 1000 años aquí dentro! ¡Mataré al primero que vea! Imposible. Es demasiado pequeña para alguien tan poderoso. ¡Soy el más poderoso! ¡Claro que cabía! No te creo. Demuéstralo. ¿Cómo? La fuerza bruta tiene un punto débil, el orgullo. Claro Oscuro. Claro Oscuro. Cuando hablamos de la justicia, desde luego tenemos un montón de observaciones alrededor de ella. Pero cuando hablamos de la realidad que viven las y los privados de libertad en Bolivia, vamos a encontrar una enorme cantidad de observaciones aún mayores. Y es que esa justicia penitenciaria no te ayuda a restaurar, no te ayuda a reinsertar, no te ayuda a reponer eso que se ha roto cuando una persona entra en conflicto con la justicia. Por eso es tan importante cuando la academia se involucra, como lo ha hecho la Universidad Mayor de San Andrés. Educar para cambiar. Ahora. Esta noche nos visita Eduardo Parrada, él es director de la carrera de Sociología en la Universidad Mayor de San Andrés. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Eduardo, ¿cómo es esto de que en 6 centros penitenciarios se está estudiando sociología?
Bueno, es un proyecto que la Universidad Mayor de San Andrés inició el año 2018 Sí. con una primera experiencia en función de un convenio entre la UMSA y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, que establecía que las carreras de la universidad podían implementar cursos en las cárceles de La Paz. En ese sentido, la carrera de Sociología inició este proceso inicial en una primera versión el año 2018 con alrededor de 20 estudiantes de San Pedro, de la cárcel de San Pedro, y docentes de la carrera, y llevaron adelante un proceso que acabó el año 2023 como proyecto piloto con alrededor de 10 egresados, ¿no? Varios de ellos, 3 de ellos, pronto van a presentar sus tesis, y la segunda versión iniciamos el año 2024, el año pasado, con un examen de ingreso, con un curso prefacultativo el año 2024, ¿no? Y aprobaron en 6 recintos penitenciarios 140 estudiantes, ¿no? Wow. Fue un éxito y a partir del primer semestre del 25 ya implementamos la carrera, ¿no? En los 6 centros penitenciarios de manera híbrida, es decir, presencial en San Pedro o en alguna de las cárceles y virtualmente en las otras. Creo que esto ya tiene, hemos iniciado el 3 de agosto el 4º semestre de estudiantes de Sociología que están pasando 6 materias, pasan clases mañana y tarde, lunes, martes, miércoles y viernes, y bueno, ya están prácticamente casi en la mitad de la carrera con resultados muy interesantes y muy importantes. En un país tan castigador, donde además parece que las segundas oportunidades no tienen espacio, ¿qué han encontrado ustedes en esta suerte de cómo asume el privado de libertad la posibilidad de recibir una formación académica y además en sociología? Creo que es el aspecto más importante de este proyecto, ¿no? El programa de Sociología, como decía, ya está en su 4º semestre y los estudiantes de recintos penitenciarios, hombres y mujeres, porque están en 4 recintos de varones y en 2 de mujeres, participan muy activamente. ¿Y cuáles serían las principales evidencias que vemos? En primer lugar, los estudiantes han ganado una alta autoestima, ¿no? Sienten que estudiando no están ni perdiendo el tiempo, ni están en una situación en la que pierdan las condiciones que tiene todo ser humano, ¿no? La educación, en este caso, les ha permitido ganar más autoestima, más fuerza de voluntad, por una parte, y esto ha tenido sus otras consecuencias. Un mayor reconocimiento de la familia. Dentro de los propios recintos se han convertido en referentes en distintas actividades culturales, sociales, de la vida interna y, por supuesto, también porque la universidad y la carrera de Sociología certifican ya a todos los que van pasando clases. Actualmente tenemos alrededor de 85 estudiantes, ¿no? De ellos, alrededor de 55 tienen todos los papeles en orden. A otros les falta algunos papeles como el título de bachiller, como el poder tener certificado de nacimiento. Entonces esos todavía están en trámite. Pero el conjunto recibe las clases normalmente y lo que podemos señalar es que reciben semestralmente su certificación de estar pasando clases, de haber vencido las materias, y estas certificaciones tienen también un valor cuando están ellos presentándose en los estados judiciales, porque los jueces reconocen esta actividad de educación, de reinserción y tienen la posibilidad de reducir penas, y esto es importante también para ellos. Por tanto, es un conjunto de aspectos que permiten al y la detenida poder hacer de este espacio un espacio de libertad, un espacio de vida, un espacio de derechos, un espacio en el cual se sienten como todo ser humano en la posibilidad de estudiar, y el estudio, los libros,
los debates con los docentes que están todos los días con ellos les permiten tener un espacio importante de vida plena. Qué cosa interesante. Ahora, Eduardo, doblemente hacerle una valoración al hecho de que nosotros hoy, con estos aparatitos, podemos investigar, indagar, ir a archivos, revisar documentos. ¿Ellos cómo hacen? ¿Bibliotecas como las que teníamos usted o yo en la década de los 90? Sí, hemos implementado bibliotecas todavía pequeñas en cada uno de estos recintos, pero estamos en una campaña en la cual pensamos recolectar una gran cantidad de libros. Queremos también manifestar que en los propios recintos los detenidos estudiantes han hecho esfuerzos por contar con un buen televisor. En algunos casos no lo tienen todavía plenamente, tienen a veces problemas con la conexión Wi-Fi en los otros recintos, y esto todavía, según el convenio que hemos firmado, nosotros estamos cumpliendo con la parte académica totalmente. Y esperamos que también las autoridades vayan cumpliendo en todo esto. Tenemos aulas en cada lugar que han sido habilitadas por los propios presos, ¿no? Las propias presas, y tienen una experiencia bellísima. Estuvimos en Obrajes, el aniversario de la carrera de Sociología, hicieron un acto masivo, cultural muy lindo, con la participación de muchísimas detenidas. Hemos hecho recientemente, hemos participado en un acto en San Pedro, donde hay un reconocimiento bajo los principios de un pacto mundial que se llama el Pacto Mandela, ¿no? Este líder sudafricano que estuvo detenido 20 años e hizo de la educación y de su formación una misión. Entonces hay un premio Nelson Mandela, y la carrera de Sociología ha recibido ese reconocimiento, y creemos que estamos construyendo, aportando desde la Universidad Mayor de San Andrés la voluntad de las autoridades y de los profesores de llevar adelante esto. Tenemos próximamente, van a defender 2 o 3 estudiantes ya sus tesis, y los que están en proceso de desarrollo de su formación, hay rendimientos espectaculares y muy buenos. Tienen su propia biblioteca, no pueden usar celular, pero encuentran en el diálogo con los docentes, en los libros, en los documentos, dossiers que nosotros preparamos para cada una de las materias, que entregamos a cada uno de ellos, o por recinto, tienen todo el material para estudiar y estar en las mismas condiciones que cualquier estudiante. E incluso, y para acabar esta parte, señalar que en muchos casos vemos mayor compromiso, mejor rendimiento que los propios estudiantes que están en libertad. No tengo duda de que es así, Eduardo. ¿Cuál es el objetivo? Tal vez esto poderlo replicar con otras universidades, en otros departamentos, poder mostrar que el modelo funciona y que el régimen penitenciario a lo mejor asuma esta posibilidad en todos los centros penitenciarios del país. Tiene, según tengo informado, el régimen penitenciario acuerdos con otras universidades. La Universidad del Beni recientemente ha abierto algún programa a la Universidad de Cochabamba. Creo que este es un proyecto que ha tenido muy buenos resultados, y también es una inversión de la universidad, porque la universidad tiene que pagar, ¿no?, a los docentes que van, a los auxiliares de docencia que van y que apoyan todo esto. Por tanto, es un esfuerzo institucional de la UNSA muy importante. Y creo que la forma como lo hemos hecho, con docentes en todas las materias, con presencia permanente en los 6 recintos, es un ejemplo no solo en Bolivia, sino en América Latina, y probablemente también con reconocimiento a nivel que va más allá de América Latina. Bien. Eduardo, ha sido un gusto enorme tenerlo en el programa, y háganos su aliado. Si desde este programa podemos recaudar libros, y desde este espacio podemos brindar la posibilidad de que se entregue algún material, algo, por favor, esta es su casa. Excelente, muchísimas gracias a Claroscuro. Y claro, seguramente la audiencia masiva que tiene el ETP va a observar esto, y podrían ayudar con pequeñas cosas, tal vez una colecta para la computadora que necesitan en Obrajes, o la que necesitan en Patacamaya, ¿no?, para garantizar el Wi-Fi. Tal vez las propias empresas que dan estos servicios puedan facilitar esto. Sería brillante y muy importante para esta tarea que cumplen
de formarse los detenidos y las detenidas. Nos ponemos a la tarea hoy mismo con el brazo social de la Tribuna Libre del Pueblo, el sistema RTP y Claroscuro. Téngalo por seguro que nos vamos a comunicar con ustedes en los siguientes días. Muchas gracias. Un abrazo a todos quienes ven y también a quienes están estudiando en los recintos. Gracias, gracias de verdad. Eduardo Paz Rada ha estado con nosotros, director de la carrera de Sociología. Vámonos a un corte, enseguida vuelve Claroscuro. Espérennos, por favor. Claroscuro. Sí, se estrenó en el 2013. Claro. Y allá se estrenó en el 2012 Sí. y ya se cumplieron 14 años. 14 años. Estoy conversando con Celso Franco. Él es protagonista de la película paraguaya Siete Cajas, que la han traído para el Bolivia Lab este año, para el día de la inauguración del Bolivia Lab, y que ha sido de verdad una emoción poder saber que su protagonista estaba acá visitando el país, y desde luego hemos aprovechado para traerlo al programa. Celso, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, estoy súper bien. Buenas noches a la gente en sus hogares. Bueno, disfrutando un poco de Bolivia y de toda esta experiencia del Bolivia Lab, que para nosotros significa una oportunidad para cruzarnos, para compartir Sí. y crear y producir historias en audiovisual que siempre fueron las plataformas que más conectan al mundo, y bueno, tener esa oportunidad en este espacio es para nosotros muy importante, y bueno, estamos acá disfrutando un poco de esta experiencia. Celso, ¿cómo te has sentido tú o cómo te sientes tú a lo largo de estos años donde seguramente se sigue hablando de Siete Cajas, que ha sido seguramente una de las películas que más ha hecho visible el cine paraguay? Bueno, Siete Cajas es una película paraguaya que prácticamente rompe todos los paradigmas, los esquemas, se convirtió en un fenómeno nacional. Antes de Siete Cajas, las personas en Paraguay muy pocos conocían del cine, es más, no se hacía mucho cine. Mira. Si uno antes de Siete Cajas preguntaba a cualquier paraguayo sobre película nacional, y es como que no conocían. Siete Cajas se estrena en el 2012 y genera como un fenómeno que rompió toda la taquilla, estuvo 3 meses en cartelera. Mira. Metiendo 300.000 personas al cine. Anterior a eso, el récord tenía Titanic con 150.000 personas. Y Siete Cajas viene a doblar la cifra y se convierte en la película más taquillera de la historia para nosotros, que bueno, abrió todo un mercado en la industria. Seguro. Ahora, Celso, para ti como actor, porque una cosa es actuar en una película que ya es algo importante, pero la repercusión, el efecto, pero la temática, ¿te ha marcado en algo que luego se ha repetido en tu carrera? ¿Cómo sucede, cómo le atraviesa a Celso el hecho de protagonizar una película como Siete Cajas? Y mira, yo creo que tuve mucho en común con el personaje de Víctor, el carretillero de la película, porque siempre fui un soñador que buscaba un poco qué hacer con esas ganas de cantar, porque me gustaba cantar, yo quería ser artista, cantante, y en ese proceso se da la oportunidad de actuar, y bueno, me empezaron a crecer esas ganas de actuar, de verme en la tele, y bueno, Víctor, el personaje de Siete Cajas, también tenía ese sueño de verse en la tele, reflejarse un poco, y creo que viene a marcar también un hito importante para nosotros, porque Siete Cajas se convierte en la película donde por primera vez el paraguayo se pudo ver. Claro. Se pudo reconocer y se pudo apreciar y aceptar y verse también como vimos todas nuestras vidas a los otros países. Porque Paraguay consumimos muchísimo contenido de afuera. Claro. Es más, las películas que vemos son de afuera. Documentales, series, películas son de afuera que se volvieron nuestras referencias, y es como que siempre le teníamos al extranjero como un poco más. Claro. Y viene Siete Cajas a demostrar que también Paraguay puede contar sus historias de esa forma, y bueno, creo que también fue la razón por la cual se convirtió en un fenómeno nacional, porque la gente
le llevaba al vecino, le llevaba al amigo, le llevaba a la novia, le llevaba al primer extranjero que visitaba el país y tenía que ir a ver Siete Cajas. Sí. Entonces se convirtió en un reflejo para nosotros que bueno, hasta ahora sigue siendo como la película que representa un poco el cine nacional y puede reflejar un poco lo que somos en una pequeña historia. Claro. Una de las cosas que a nosotros más de pronto nos sorprende y hace que nos empaticemos con la película es la cercanía de la realidad social. Porque cuando ves al policía pidiendo ver si le pueden mandar una patrulla y le dicen no tengo, o cuando ves la dimensión de lo que significa el trabajo de quienes te ayudan a cargar tus cosas en los mercados y ves que se parece tanto a la realidad del país, dices, wow, a lo mejor no tenemos como esta relación continua con el Paraguay, pero cómo se parecen nuestras sociedades, y esto te debe pasar en varios países de Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que hay muchas cosas que compartimos en Latinoamérica y el Mercado 4 creo que en todos los países de Latinoamérica tienen su mercado. Sí. Y nos parecemos en muchas cosas en ese sentido. Y la película muestra un poco ese reflejo un poco también de la sociedad que fue interpretada de una manera increíble por los actores también que, bueno, todos estuvieron increíbles en cuanto a la actuación y el guión también de Juan Carlos Maneglia que tiene todo. En una película contando la historia de un carretillero que sueña con un celular para verse en una época donde por primera vez empezábamos a ver celulares con cámara. Claro. Bueno, él soñaba con verse y bueno, se refleja mucho un poco el país también y esa idiosincrasia y esa identidad que a veces nos parecemos y pasa con muchos lugares de Latinoamérica que nos parecemos mucho y muy poco sabemos de eso, que compartimos tanto y bueno, Siete Cajas y el cine viene a darnos esa oportunidad de conectarnos. Claro. Y que hoy en el Bolivia Lab estamos buscando cada vez más esas oportunidades de conexión y coproducción. Claro. Celso, de verdad quiero agradecerte estos minutos porque además compartimos un algo Bolivia y Paraguay y es que todavía queremos que nuestra industria cinematográfica y audiovisual dispare, verdaderamente se proyecte, que nuestra gente consuma nuestro cine, que realmente reconozcamos el trabajo de productores, de gaffers, de actores, de actrices y es doblemente emotivo tenerte acá luego de tantos años del estreno de la película y de verdad saber que compartimos esto, las ganas de hacer cine. Así mismo, y bueno, aparte de, digamos, de esas ganas, yo creo que venimos creciendo y cada vez se está haciendo más y bueno, hoy también tenemos en el Bolivia Lab la oportunidad de ver varios proyectos nacionales, como ayer estuvimos viendo Bajo las Banderas del Sol, un documental que habla un poco sobre la dictadura que vivimos nosotros, un documental hermoso, una recopilación de archivos de muchísimos lugares que se pudo rescatar gracias al trabajo increíble de los productores y directores de este documental. Mañana vamos a tener la oportunidad de ver también una de las últimas películas que Paraguay hizo y que está siendo muy premiada en festivales, que se llama Narciso. Mañana en la Cinemateca a las 7:30 le invitamos a la gente para que vayan a verlas y es acceso gratuito. Entonces, bueno, gracias por esta oportunidad de compartir un poco con la gente, un poco de Paraguay y al Bolivia Lab por esta oportunidad que nos estás brindando. No, por favor, Celso, gracias a ti, gracias por la visita y principalmente por la generosidad de compartir toda la experiencia y hablar de la película acá en el país y acompañarnos todos estos días en el Bolivia Lab. Así que te sigamos tratando bien. Así mismo, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Vámonos un corte. Enseguida vuelve Claroscuro. Espérenos, por favor. Aquí va una frase muy potente. Un gato que sueña con convertirse en un león debe perder el apetito por los ratones. Cuando cambias de juego, no puedes seguir con las reglas antiguas. Debes salir de tu zona de confort y cambiar tus hábitos y tu actitud. Y si no te comportas como otra persona, nunca te convertirás en otra persona.
Claro Oscuro. Claro Oscuro. Cuando hablamos de vinos, desde luego que ahora nos estamos refiriendo a esa enorme posibilidad que hoy tenemos de inflar el pecho, sentirnos muy bolivianos y decir, en mi país se producen vinos de altura, se producen vinos de altísima calidad, se producen uvas que a lo mejor tienen peculiaridades que no tienen otras en el mundo entero. Y eso a veces pasa desapercibido. Por eso hoy vamos a hablar de la 7ª versión del Wine Fest que se va a celebrar en La Paz. Ahora. Esta noche nos acompaña Luis Guzmán, cofundador del Wine Fest. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Querido Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, siempre es un placer estar aquí en tu programa. ¿Eres un fanático del vino? Sí, un wine lover. Un wine Así es lover. mi denominación. Has traído un vino, contame un poquito, ¿qué nos has traído? Sí, claro. Bueno, quería esta noche sorprenderte. A ver. ¿No? Porque te he traído un Syrah de la bodega Barbacana. Efectivamente, todo el mundo habla del Tanat, valoro mucho la variedad Tanat, pero para mí Bolivia tiene esta particularidad que son los vinos de altura. Ya. Y los vinos de altura se van a expresar en todas las variedades. Entonces, no solo en el Tanat, también en el Syrah, también en el Cabernet Sauvignon, en el Moscatel, ¿no? Entonces, tanto las uvas blancas como las uvas tintas. Ya. ¿Por qué? ¿Me dirás cuál es el motivo? ¿Qué o qué significa vino de altura? Realmente vino de altura significa que nuestra viticultura está sobre los 1.600 metros sobre el nivel del mar, que ya te puedo decir, conociendo muchas partes del mundo, muchos viñedos, es una viticultura extrema. ¿A qué te ¿Ya? refieres cuando dices extrema? La vid está muy expuesta a los rayos UV, ya por la altura. Ajá. Entonces, ¿qué es la naturaleza? Es sabia. Entonces, ¿qué hace la plantita, la uva? Protege sus semillas, sus bebés. Entonces, para proteger de los rayos UV, genera una capa más gruesa de la uva, la piel. Ya. La piel de la uva es más gruesa. Entonces, ahí, por eso las uvas en Bolivia, cuando las comes, se ven un crunch, ¿no? Sí, cierto. Versus las uvas en otras partes del mundo, que es una piel muy, muy suave. Sí. Entonces, en Bolivia, las uvas, tanto del Syrah, Tanat, de las diferentes variedades, son crunchy y son mucho más gruesas. Mira. Y por eso, ¿no? Y aquí viene parte de la explicación, es por eso viene este color, ¿no? Por eso el color tan intenso. Claro, es del- mucho más tinto, Sí. digamos, para... Un Syrah no debería tener tanto color, tanta intensidad. Ya. ¿Ya? Un Syrah tendría que tener unas notas un poquito más claras. Porque decirte que este vino no pasa por barrica por mucho tiempo. Es un paso por 3 meses de barrica simplemente para darle ciertas notas de madera, vainilla, chocolate, ¿no? Por lo que de pronto este mito de que el vino tiene que ser añejo, de pronto es una limitada, es una cosa que es como un ideal que puede servir para algunos, pero para otros no es trascendental. Yo creería que son tendencias, Ya. ¿no? El mundo, bueno, estábamos acostumbrados. Un saludcita Salud. antes. Maestro, bienvenido. Gracias, de verdad. gracias, Gracias Ángel. por estar acá en el programa. Buenísimo. Wow. A ver, te cuento. A ver, contame, por favor. Efectivamente son tendencias, como te decía. Ya, siempre nuestros papás, nuestros abuelos decían un tinto con mucho cuerpo, mucho volumen. Claro. Y eso viene mucho también de la madera. Y ahora la tendencia está a tomar un poquito vinos un poco más jóvenes, más frescos, más frutales, ¿no? Ya no esperar esa vainilla, ese chocolate, esa madera, ¿no? No sentir huele a madera, no, porque realmente lo que queremos sentir ahora es fruta, ¿no? Ok. La fruta. Entonces, efectivamente, cuando catamos, nuestro primer ejercicio es Olerla. oler en la nariz, meter la nariz y sentir los aromas y decir, ajá, esto es fruta, ¿no? Ajá. Empieza la fruta, aquí hay mucha fruta roja, ¿no? Mucha fruta Después roja. me enseñaron que cuando lo haces así ves como la lágrima. Sí, ¿Y efectivamente. eso qué te indica? La lágrima es la cantidad de alcohol, también se puede decir, ¿ya? Entonces, podemos decir que este tiene un alcohol medio, ¿no? Las lágrimas pasan bastante rápido, Ajá. ¿ya? Y luego, obviamente, el color es muy importante. Por eso, cuando uno agarra una copa de vino, tienes que
Y a mí me encanta, yo siempre digo los 5 sentidos. Porque desde que abro la botella, toc, y el cluc, 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 ahí yo ya gozo. Pero después tienes que verlo. Bien. ¿No? Tienes que verlo, tienes que olerlo, ¿no? Tienes que saborearlo. Y el sentido del tacto, ¿dónde está? Dirás, cuando entra a tu boca, tú tienes que sentir la densidad. Eso no es sabor, sino es tacto. Cuán pesado es el vino en tu boca, ¿no? Entonces, efectivamente, es ahí donde aprendes y valoras un buen vino. Entonces, y cuando pasa por tu garganta lo respiras también a veces, ¿no? Para que exactamente, termine eso se de llama ser como el envolvente. retrogusto. Sí. El retrogusto para mí es muy, muy importante porque efectivamente vuelven a salir aromas de fruta, ¿no? Claro. Si sale efectivamente el alcohol, ¿no? Va a salir, porque es una bebida alcohólica, va a salir, pero va a predominar la fruta, ¿no? Entonces ahí es donde ya estás valorando un vino por la calidad, ¿no? Porque realmente esto es un producto natural, esto es un producto 100% de uva, ¿no? Es un producto cosechado a mano. En Bolivia no tenemos cosecha mecánica, se cosecha a mano, ¿no? Se prensa, entonces hay todo un proceso que es muy manual, muy familiar. Ese es el gustito que todavía tenemos en Bolivia, que podemos disfrutar de estos productos manuales, ¿no? Luis, contame qué vamos a tener en la 7ª versión del Winefest. Uy, mi querido Ángel, a ver, se vienen cosas maravillosas. A ver, el Winefest es este jueves, ya, 20 de agosto, jueves, viernes y sábado. Siempre decimos, nuestro principal artista es el vino, ¿no? Porque vamos a tener más de 50 bodegas, vamos a tener más de 700 etiquetas, ¿no? Y obviamente con tu entrada uno llega y te regalamos una copa como esta, y con esa copa vas a poder visitar a los stands, que además han llegado por suerte, han pasado la nevada, todo, porque han llegado con los vinos, han llegado con todo hoy día. ¿Ya? Ellos te van a explicar realmente del vino, te van a hablar de su vino, de su producto, de dónde está, a qué altura está, cómo se ha hecho, ¿no? Entonces vas a poder interactuar con los dueños de las bodegas. Vas a probar singanis también. Vas a tener jamones, quesos, charcutería. Es realmente la fiesta, es un vino sin un buen queso, un jamón y un pancito. Es verdad, no es. Ahí estamos, no es, ¿no? Y luego tenemos efectivamente un sector de gastronomía, ¿no? Los mejores restaurantes La Paz, volviéndose estado food truck, ¿no? Entonces vamos a tener 6, 7 restaurantes. Claro. ¿Ya? Y luego pasamos, todo esto estoy hablando en el Chuquiago Marca, ¿no? En el Chuquiago Marca, pabellón rojo, es el salón expositor, y en el pabellón amarillo, antes de entrar al pabellón están las comidas, tienes la arena de conciertos. Es una arena de conciertos donde realmente vamos a montar un escenario a todo dar. Un escenario que tienes un acceso general, un VIP, y tienes un escenario nunca antes visto. Ahorita creo que lo vamos a ver en la pantalla, porque estamos trayendo a Desaire PK2. Ahí está el escenario. Mira ese escenario. No seas loco. El Chuquiago Marca se ha vuelto una arena de conciertos. Sí. ¿No? Entonces es una arena donde realmente vamos a tener un show de primera. Qué maravilla. Con Desaire PK2 el jueves, vamos a tener a Octavia, vamos a tener a Los Bolitas, vamos a tener a La Tribu siendo un tributo a Tajo. Y el sábado obviamente tiene que este vinito acompañarse de música chaqueña, chapaca. Entonces vamos a disfrutar de Los Canarios del Chaco, Sangre Chaqueña y la Esther Marisol. Bueno, ¿no? Entonces, además de tomarte el mejor vino del país, vas a tener un tremendo show, ¿no? Tiene que haber carnecita por ahí. Va a haber carnecita, va a haber comida francesa también. ¿Por qué? Nuestro invitado del año es Francia. El país invitado es Francia. Exactamente. Wow. Entonces, hoy día ya he visto cómo montaron el stand. Entonces, es un stand de Francia donde te van a invitar vino francés y te van a enseñar también de vino francés. Vas a poder aprender un poquito de las regiones. Entonces, yo creo que está muy bien este año. Yo creo que la decisión de irnos a Chuquiago Marca ha sido una decisión acertada. Completamente, pero además yo he visitado 3 versiones del Winefest y realmente es un aprendizaje desde que entras. El cómo se han dispuesto las diferentes bodegas, el cómo puedes conocer de los diferentes vinos. Uno pensará, bueno, a la segunda copa yo ya no voy a querer saber más. Nada, te enseñan inclusive eso, a probar, degustar y que luego puedas enjuagar tu copa y puedas seguir al siguiente stand y conocer además con qué variedad de quesos se puede acompañar o con qué otra comida puedes maridar tu vino.
Esto es una enseñanza maravillosa y quiero cerrar la entrevista con algo que dijiste al inicio, extra micrófonos, Luis, y es, si en La Paz queremos ser verdaderamente capital gastronómica, tenemos que conocer de vinos. Así es, tenemos que tener cultura de vinos y lo que nosotros como Winefest promovemos ya desde todas las versiones y en esta 7ª versión es la cultura del vino, ¿no? Porque es lo que te decía, el esfuerzo que hay detrás de una copa es gigante, son muchas manos, muchas familias que están en torno a esto, entonces queremos tratar de respetar también ese esfuerzo. Claro. Nosotros somos Wine in Moderation, que es un movimiento mundial de consumo responsable del vino. Maravilla. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que se hidraten en el Winefest, no se excedan, no realmente hay mucho vino, sí, pero también hay formas de tomarlo y aprender y llevar la fiesta en paz. Sí, y ese es otro aprendizaje, no es que una bebida alcohólica te invita a matarte y a lo mejor perder la conciencia, sino más bien disfrutar, y el vino creo que te invita mucho a eso. El vino te invita a una buena charla, te invita a disfrutar horas de música, de comida, de amigos, de conversación. Y desde luego esto no tiene nada que ver con el exceso. Entonces ya lo saben, jueves, viernes y sábado, buena música, buenos conciertos, las mejores bodegas de Bolivia y varias internacionales. Seguramente tendremos un montón de vinos también internacionales. Todo en el Winefest, ahí en el Chuquiago Marca. ¿Cómo hago para retirar la entrada? Las entradas están en elgeniox.com, pero también vamos a tener una boletería, ¿no? Como estamos en el Chuquiago Marca, ya tenemos un espacio exclusivo para comprar tus entradas. En las redes sociales pongo Winefest y también me va a llegar información. En Instagram, Facebook, TikTok, Winefest Bolivia, y ahí estamos nosotros y hay muchísima información que te va a servir, porque efectivamente les damos algunos tips para ir a Winefest. Luis, un salud más. Gracias, de verdad, y que vaya bien. Muchas gracias. Salud. Hasta aquí la presente emisión de Claro Oscuro. Que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Salud. Claro Oscuro.